Bendiciones, amados hermanos, que la paz y el amor del Señor sean con cada uno de ustedes. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un estudio bíblico que he desarrollado para explicarle por qué el hombre y la mujer de Dios es necesario que pase por momentos de dificultad para que nuestra fe sea probada. Tantas interrogaciones que nos hacemos de por qué me pasa esto a mí, por qué cuando estoy buscando más de Dios me suceden estas cosas, por qué soy tan bueno para estas cosas que todo me sucede mal, por qué estoy pasando por esta dificultad. ¿Acaso Dios se ha olvidado de mí? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho mal? He estado tal vez cometiendo algún pecado que yo no lo sepa, pero Dios me está castigando. Todo ese cuestionamiento que nos hacemos. He realizado un estudio para demostrarle que no es que porque estemos pasando momentos de dificultad o momentos donde estamos atravesando un desierto, es porque nosotros estamos mal espiritualmente o porque ya Dios se ha apartado de nosotros. De ninguna manera. Es que es necesario que nuestra fe sea probada. Por tal razón he puesto a este estudio bíblico cuarentena para la fe. Ahí está. Cuarentena para la fe. Ahora, nuestra fe debe ser probada. Nuestra fe debe ser examinada por Dios por medio de las pruebas, las dificultades. Porque ¿de qué podemos nosotros demostrar que realmente somos cristianos si solamente estamos viviendo una vida donde nosotros pensamos que todo será color de rosa? Grandes hombres de Dios del pasado tuvieron que atravesar tantas dificultades, tantas cosas para poder llegar a su deseo de poder ver la gloria de Dios en su vida. Y muchas veces creemos que cuando estamos atravesando esto es porque Dios se ha apartado de nosotros. Y no es así. Quiero comenzar leyendo la Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9, donde dice, tengo que ponerme los lentes, donde dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, han derribado sus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Esto dice Daniel en el libro de Primera de Reyes. Elías en el libro de Primera de Reyes. Y luego dice, y él dijo, sal fuera, le dice el Señor, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Hermanos míos, Elías tuvo que salir corriendo porque habían matado a muchos de los hombres de Jehová en ese tiempo, y él tuvo que salir. ¿Por qué? Porque también a él lo estaban buscando para matarlo. O sea, luego se esconde en una cueva. Pero vamos a ver qué dice la palabra en el capítulo 17, versículo 4.
cita de la siguiente manera: beberás del arroyo, le dice el Señor, y yo te mando a los cuervos que te den allí de comer. O sea, ya el Señor tenía un propósito para, a pesar de la dificultad, a pesar del temor, a pesar del miedo, a pesar de la persecución que estaban haciendo por Elías, por su vida, para matarlo, Dios había preparado no solo la cueva donde se iba a esconder, sino también los cuervos que iban a llevarle la comida, dice el Señor. Luego quiero leerles en el libro de Génesis. Hablamos de Elías, pero quiero leerles también en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 24, que dice, vamos a ver qué dice aquí. Y le tomaron y le echaron en el pozo o cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Ahora, ¿de quién estoy hablando aquí? Estoy hablando de José. También José pasó su dificultad. Fue traicionado por sus propios hermanos. Fue echado en un pozo, pero ese pozo no estaba con agua. Imaginemos que ese pozo tuviera agua. ¿Cuáles fueron las cosas que José estaba pensando mientras esas horas que estaba ahí en ese pozo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me hace esto? ¿Por qué yo tengo sueños de parte de Dios? Luego revelo mis sueños a mis padres, a mis hermanos, y me sucede esto. ¿Qué he hecho yo en contra del Señor? ¿Cuáles eran probablemente los pensamientos de José en ese momento de dificultad? Donde sus propios hermanos lo habían echado a un pozo. Bueno, por suerte el pozo no tenía agua, pero no solo eso, sino también que lo vendieron. O sea, querían salir de él de una manera u otra. Es decir, que cada hombre del Señor pasa por un momento de dificultad. Luego quiero leerles en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 16. Ya hemos hablado de Elías, hemos hablado de José. Ahora vamos a hablar de Daniel. Vamos a ver qué dice aquí en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 16. Y cita de la siguiente manera: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te librará. Daniel sabía que era un hombre de fe, sabía que era un hombre íntegro, sabía que era un hombre confiado en Dios, y él no tenía miedo. Fuese que los leones lo mataran o no, él sabía en quién había confiado. Y luego en el versículo 22 dice lo siguiente: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. A veces creemos que cuando estamos pasando por dificultad, el Señor se ha apartado de nosotros. Tal vez en este momento está pasando por un problema, está pasando por una dificultad, quizá económica, emocional, espiritual, sentimental, en el sentido de que quizá te has enamorado o enamorada de alguien que te ha hecho sufrir. Es probablemente que estés pasando grandes problemas económicos, que necesitas un trabajo, que tienes un problema en la familia, con tu esposo, con tu esposa, tal vez con un hijo, una hija. Cualquiera de estas dificultades que estés pasando, hay que mantener la fe. Hay que apartarse para decirle: Dios, en el momento, en el siervo apacible, en el viento suave
quiero que tú vengas. Pero es necesario primero pasar por el fuego, pasar por el terremoto, pasar por como pasó Elías, pasar todas estas cosas que le suceden a uno, donde uno siente que el mundo se le viene encima. Es necesario pasarla para que nuestra fe sea probada. Pero no es porque es bueno, porque es como, sí, wow, pero estoy buscando de Dios, estoy haciendo las cosas bien. Cuando me acerco más a Dios vienen las dificultades. Te voy a decir algo, preocúpate cuando todo te está yendo bien. Preocúpate cuando no hay dificultad en tu vida. Preocúpate cuando ya tú ves que todo es diversión, todo es gozo, todo es placer, todo esto, todo lo otro, que tú te sientes bien. Entonces hay algo que no está andando bien. Porque el hombre y la mujer de Dios, es necesario que pasen estas cosas para que su fe sea reafirmada y para que su fe sea probada. Para que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de terrible dolor, de angustia, de sufrimiento, de pesar, de pena, de dolor, de problemas, de dificultades, de circunstancias que vienen a nuestra vida, es necesario que en esas cosas que suceden, nuestra fe sea probada. Nuestra fe sea experimentada para ver, porque cuando nos damos cuenta de que realmente somos capaces de probar la fe o de hacer algo que nosotros, nuestro potencial tenga que ser desarrollado, cuando vienen los momentos de dificultad, cuando vienen los momentos difíciles, es ahí donde todo tu potencial, toda tu espiritualidad, toda tu fe debe ser probada. Y es ahí donde se pone a prueba tu voluntad. Es ahí donde se pone a prueba tu fe. Es ahí donde se pone a prueba tu determinación. Es ahí donde se pone a prueba tu deseo de poder llegar a ser alguien o de alcanzar un propósito determinado. Dios permite estas cosas para que nosotros entendamos que todo tiene un precio y que hay que pagar el precio, porque la fe no es simplemente una ideología. La fe es un sentimiento vivo. La Biblia dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es saber que aunque tú estés pasando por los momentos difíciles, aunque estés pasando por momentos de angustia, aunque no tengas un centavo en tu cartera, aunque los fogones estén apagados, tú dices, yo sé que esos fogones se van a encender. Yo sé que en mi cartera va a venir lo que necesito. Yo sé que este problema se va a resolver. Es ahí donde se prueba tu fe. Voy a seguir leyéndole en el versículo, aleluya. Dice la palabra que la boca de los leones fueron cerradas. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17. Bueno, ya le he hablado de Elías, le he hablado de José, le he hablado de Daniel. Ahora le voy a hablar de 3 jóvenes que también en Babilonia fueron probadas su fe. Estos 3 jóvenes fueron